todos vamos a poner atención a lo que el Señor nos desea decir, nos quiere decir por medio de su siervo, nuestro pastor Mario Díaz, a quien vamos a prestar toda la atención debida. Adelante, mi hermano. Gracias, pastor. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos gran gozo y tenemos mucha esperanza de lo que Dios seguirá haciendo con nosotros, que somos su iglesia y que somos su cuerpo. El Señor nos habla a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y nos dice que aquel que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra no se detendrá, no parará hasta la venida de su Hijo, hasta la manifestación de su Hijo. De tal forma que, hermanos, debemos disponer nuestras mentes y corazones para que Dios siga hablándonos a cada uno de nosotros. Dios todavía tiene muchas cosas que hacer con nuestro carácter. ¿Amén o no amén? Dios tiene todavía que hacer muchas cosas en nuestra vida espiritual y en nuestra forma de actuar y comportarnos. Así que escuchemos la palabra del Señor. Como dijo el pastor Federico Reyes, es Dios hablando por medio de sus predicadores y pastores. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la sabiduría que tú has traído, Señor, a tu iglesia para poder entender lo que tu palabra nos enseña. Sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos, Señor, guardar esta palabra santa y bendita en nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, y haciendo que esta palabra se encarne en nuestros corazones. Guíanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imaginemos, queridos hermanos, por un momento que estamos en la época de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comienza dentro del primer siglo después de Cristo. Y en aquella época nosotros encontramos que habían muchas cosas que significaban un gran desafío para todos los cristianos. Es decir, los cristianos no tenían una tarea fácil de hacer, porque los cristianos, además de que tenían que compartir la palabra del Señor, además de que tenían que compartir el evangelio, además de que tenían que discipular a los nuevos creyentes y a los nuevos convertidos, ellos estaban lidiando con muchos problemas que se presentaban a causa del imperio en el cual vivían. Ellos tenían emperadores que les exigían tributo, pero no solamente esto, sino que también les exigían adoración. Entonces, los cristianos se encontraban en el dilema de si rendir adoración y de si aceptar al emperador como el Señor de sus vidas o rechazarlo, y producto de esto o como consecuencia de esto iban a experimentar la muerte. Pedro, un pescador sencillo, un hombre vulgar, podríamos llamarlo así, se había convertido en un siervo y apóstol del Señor Jesucristo. De manera que él conoce de primera mano lo que era pasar por estas terribles circunstancias. Él sabía lo que era vivir amenazado por el imperio, amenazado por los judaizantes que no querían que ellos compartan el evangelio. Así que el apóstol Pedro, en la carta que vamos a estudiar el día de hoy, enseña a los creyentes y los motiva a seguir adelante a pesar de la dificultad, a pesar de la tentación y a pesar de cualquier cosa que quiera detenerlos a ellos en su caminar cristiano y en su vida cristiana. Hay muchas cosas el día de hoy que amenazan a la iglesia del Señor a no vivir en santidad.
Y nosotros podríamos decir, quizá nosotros no tenemos el mismo problema de aquella época. Quizá no tenemos un presidente o no tenemos gobiernos que persiguen a la iglesia, pero sí tenemos muchas ideologías, sí tenemos muchas formas de pensar, sí tenemos prácticas y cosas que quieren inundar en la vida de la iglesia para dejarse arrastrar por cosas que no son la voluntad de Dios. De esa manera nosotros podemos identificarnos también con los tiempos de la iglesia primitiva. A través de esta carta vamos a explorar cómo los desafíos de aquel entonces también son parte de los desafíos que tenemos el día de hoy. En medio de las luchas que vivimos cada día y que nosotros tenemos, hermanos, y pasamos por muchas dificultades y cada uno tiene sus propios problemas. Cada uno tiene sus propias tentaciones y el apóstol Pedro nos va a enseñar cómo podemos nosotros y cómo debemos en este año 2024 vivir. Cómo nosotros, hermanos, debemos hacer una diferencia entre lo que es el comportamiento de aquellos que no conocen al Señor y el comportamiento de aquellos que quieren seguir a Cristo y ser parte de su cuerpo y parte de su iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quisiera que tengamos abierta esta porción y vamos a estudiar los versículos del 13 hasta el versículo 25. Y la primera cosa que el apóstol Pedro nos va a enseñar en esta porción es que debemos demostrar un contraste entre nuestra vida pasada y nuestra vida nueva. Quisiera repetirles esta primera enseñanza que la palabra de Dios nos da. Nosotros como creyentes debemos demostrar un contraste entre nuestra vida anterior y nuestra vida nueva. Eso implica que el hecho de que ahora he recibido a Cristo en mi corazón y he aceptado que Él sea el Señor de mi vida, debe mostrar una diferencia en mi comportamiento. Debe demostrar que mi vida ya no es la misma. Que si antes yo vivía para agradarme a mí y que si antes el señorío de mi vida estaba liderado por mi yo, el día de hoy que yo he aceptado a Cristo, yo entrego el señorío, entrego el control, entrego el gobierno de mi vida a Dios. Y permito que Cristo sea el Señor. Ese es el verdadero costo de ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pensado que ser cristiano es simplemente levantar la mano un día que se hizo un llamado en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que ser cristianos es simplemente hacer una oración y decir, Señor, yo te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida, pero todavía no quiero dejar que tú seas el Señor? Es decir, yo quiero que tú me salves, yo quiero tener la esperanza de ir al cielo un día, pero Señor, pero Dios, yo no quiero que tú seas el Señor de mi vida todavía. ¿Cuántos de nosotros podríamos haber pensado así? Queridos hermanos, en nuestro caminar nosotros debemos demostrar un contraste. Si antes para nosotros vivir en inmoralidad era lo más normal y lo más común en nuestra manera de actuar, ahora que conocemos al Señor, Él nos hace un llamado de que debe haber una diferencia entre aquellos que no conocen el Evangelio. Nuestra vida debe tener una distinción.
Nuestra mente debe estar lista y equipada para agradar a Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice. Por tanto, ¿qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Miren ustedes, aquí la idea es de que nuestro entendimiento debe estar ceñido. ¿Qué significa o cuál es la idea de ceñido? La idea de ceñido implica que debe estar listo. Usted sabía que los soldados, cuando están en sus labores, ellos no duermen si no tienen sus botas bien puestas, bien ceñidas, su uniforme listo y su arma lista para cualquier emergencia. De esa misma forma, el apóstol Pedro dice que nuestra mente debe estar ceñida, debe estar equipada, y más adelante emplea una palabra y dice que debemos estar y ser sobrios. Mire lo que dice más adelante en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Es decir, hermanos, nosotros no podemos tener una actitud distinta a ser sobrios si estamos esperando a nuestro Señor. Una de las cosas importantes que hace todo cristiano, todo creyente, es estar listo, bien despierto y preparado para la manifestación de nuestro Señor. Una mente llena de redes sociales no estará lista para hablar con sabiduría y cordura. Queridos hermanos, ¿en qué pasamos más nuestro tiempo? ¿En qué cosas nosotros nos sumergimos más día a día? Una mente llena de inmoralidad no estará lista para enfrentar las tentaciones y las acechanzas del diablo. No me diga que no puede ser fiel al Señor a causa de las tentaciones y pecados que se vienen si usted no tiene su mente llena del Señor. Solo una mente llena del Espíritu Santo, solamente una mente que le permite al Espíritu Santo vivir y actuar, es decir, una mente que se ejercita en la oración y el estudio de la palabra, permitirá al Señor que nosotros seamos usados poderosamente para actuar con sabiduría. ¿Cuántas veces, hermanos, ante una situación difícil, nosotros estamos actuando con sabiduría, con humildad, con santidad? Y es que usted puede decir, no, pero es que esta persona a mí me saca de quicio. Esta persona a mí me agarra de los pelos y me los arranca. Queridos hermanos, solamente una mente llena del Espíritu Santo podrá actuar con sabiduría, con humildad y en santidad. No importa la condición de aquellos que estén a nuestro alrededor. Porque a nuestro alrededor hay mucha gente que puede ser carnal. A nuestro alrededor hay mucha gente que puede desconocer la Escritura y la palabra del Señor. A nuestro alrededor hay mucha gente que será boca sucia. Pero queridos hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a hacer una distinción y a hacer una diferencia. Nosotros no vamos a dar cuenta por las obras del resto. Nosotros vamos a dar cuenta por cómo actuamos cuando el resto quizá nos tentó a hacer algo malo. Mire lo que dice el versículo 14. Sigamos adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. No debemos actuar como si no conociésemos el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros debemos examinar si nuestra forma de vivir tiene relación
y está alineada a lo que es la predicación del Evangelio. Nosotros debemos dar testimonio de que conocemos la palabra del Señor. Otra cosa importante que nosotros vemos en este versículo es que no debemos volver a las prácticas, actitudes y deseos que teníamos cuando vivíamos sin conocer la palabra del Señor. A ver, piense un momento, ¿cómo era yo cuando no conocía al Señor? A ver, ¿cómo era yo? ¿Cuántas cosas, queridos hermanos, nosotros no podríamos contar porque nos daría vergüenza, ¿sí o no? Yo no les puedo contar cómo era yo antes porque muchas cosas me dan vergüenza compartirlas. No se las podría contar ni siquiera. Me daría vergüenza. El Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo que nosotros no debemos volver a las prácticas, a las actitudes, a la ideología, a la filosofía que teníamos cuando no conocíamos el Evangelio. Y nosotros, hermanos, podemos ver esto en muchos ejemplos el día de hoy. La gente que no conoce al Señor no tiene ningún reparo en insultarse. No tiene ningún reparo en golpearse. Usted va por la calle y yo me sorprendo cada vez que un conductor sin ningún temor y sin ninguna vergüenza a uno le puede decir una mala palabra. Yo no comprendo, yo digo, esta persona que no tiene temor de ni siquiera saber quién soy yo, puede ser que yo sea más loco que él y a la final. No, la gente no piensa en eso. La gente no piensa en absolutamente nada que pueda ser causa de vergüenza para ellos, porque nada le es vergüenza. Queridos hermanos, nosotros no podemos identificarnos con los incrédulos. Cuando usted hace algo incorrecto, se está identificando con los incrédulos. Usted está diciendo que entre el incrédulo y usted no hay ninguna diferencia. No hay ninguna distinción. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Abra su Biblia. Porque lo único que va a transformar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestro comportamiento es exponernos a la verdad de la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 4. Mire los versículos 3 y 4. ¿Qué dice aquí? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted sabe por qué el incrédulo actúa como actúa? ¿Usted sabe por qué el que rechaza a Cristo actúa como actúa? Mire lo que nos dice la verdad del Señor. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Queridos hermanos, el Señor ha quitado de nosotros toda venda, toda ceguera, para que podamos ver la luz, para que su luz resplandezca en nosotros y podamos ver todo aquello que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. ¿No somos bendecidos en esto? ¿No nos damos cuenta que cuando nosotros soltamos una palabra hiriente, una palabra ofensiva, algún pensamiento que no es agradable delante del Señor, estamos deshonrando a Dios? Si esto es así, hermanos, es porque Dios nos ha dado luz para que veamos las cosas que no debemos hacer.
Mire lo que dice el versículo 15. Sigamos avanzando. Sino que, como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos representando al Señor? ¿Usted sabía que usted en su forma de actuar, usted está representando al Señor? ¿Cómo estamos representando al Señor? ¿Estamos representando al Dios de la Biblia? ¿O estamos representando al Dios que nos hemos armado a nuestra imagen y semejanza? Queridos hermanos, yo les invito a examinar y a evaluar si nosotros estamos representando al Dios que predica la palabra del Señor, al Dios que se predica en esta Biblia, o al Dios que nosotros nos hemos estructurado y nos hemos armado conforme a nuestros deseos y a nuestras malas actitudes. Yo te quiero decir algo. Si tú no estás siguiendo al Dios que se predica aquí, en este libro santo, no esperes que ese Dios te salve en el día del juicio. Porque ese Dios que te has armado es vano, no existe y no es el Dios que es todopoderoso para salvarnos a nosotros. Queridos hermanos, nosotros debemos entender que Dios se ha revelado para que nosotros sepamos exactamente cómo es Él. Y Él es un Dios santo. Mire lo que dice la palabra de Él. Su palabra nos dice, versículo 15, sino como aquel que os llamó es. No dice que es impuro. No dice que es maldiciente. No dice que es mal hablado. No dice que es un Dios desordenado. No dice que es un Dios que actúa como le da la gana. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso lo dice la Escritura. Cuando nosotros tengamos la plena convicción de nuestra función como embajadores de Cristo, entonces buscaremos representar bien la santidad del Señor. Hermanos, nosotros debemos entender que somos embajadores del Señor, que somos embajadores de Cristo. Y tu forma de vivir lo único que hace es representar al Dios de las Escrituras o a cualquier otra cosa que tú te has armado en tu corazón. Como si Dios mismo estuviese predicando por medio de nosotros. Debemos representarlo. El día de hoy, hermanos, por medio de la predicación, yo estoy representando al Señor. Porque no son mis ideas las que les estoy compartiendo. No es un mensaje que yo me he inventado y que he tratado de armar para que ustedes lo reciban. Es la palabra del Señor. Como si Dios mismo estuviese rogando a los perdidos por medio de nosotros, así debemos actuar. Como si Dios mismo estuviese reconciliando por medio de nosotros a aquellos que están peleados, así debemos actuar. Yo veo a mi hermano Juan con mi hermano Pedro que están peleados. Entonces yo como cristiano, como embajador de Cristo, como representante del Dios de paz, debo ir y actuar como si Dios estuviera haciéndolo. Yo debo actuar pensando en que yo represento al Señor. Tú representas al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, tú lo representas. Somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Como si Dios mismo estuviese amonestando por medio de nosotros. Muchas veces, hermanos, es necesario amonestar a una persona.
Y no necesariamente tiene que ser el pastor el que amoneste a una persona. Si usted ve que algo se está haciendo en desorden, si usted ve que algo se está haciendo fuera de la santidad, usted tiene toda la autoridad del Señor. Si usted vive conforme a su palabra para amonestar a otro. Mire lo que digo, usted tiene toda la autoridad del Señor. Si usted está viviendo conforme a su palabra para amonestar a otro. Si Dios nos ha salvado, lo mínimo que podemos hacer es representar bien al que lo dio todo por nosotros. Hermanos, si Dios te ha dado grandes bendiciones, si Dios te ha dado riquezas espirituales, si Dios te ha sentado en lugares celestes en Cristo, lo mínimo que podemos hacer es representarlo bien en esta tierra. ¿Cómo lo estamos representando? La primera enseñanza que hemos mencionado el día de hoy es demostrar un contraste entre nuestra vida pasada y la vida nueva. La segunda enseñanza que quiero compartir en esta mañana es que debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Y si en este 2023 hemos fallado, si en este 2023 no hemos hecho conforme a lo que Dios nos ha mandado en su palabra, el día de hoy nuevamente ese libro nos está trayendo la luz del Evangelio para que corrijamos. Eso es lo hermoso de vivir la vida cristiana, de que si te caíste puedes levantarte, de que si fallaste puedes corregir, de que si no amaste bien en el 2023, en el 2024 nuestra función como embajadores es amar bien entonces. Que si nuestra vida secreta, íntima, no ha sido una vida de santidad, en este 2024 podemos vivir una vida de santidad. Debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. Y aunque parece muy sencilla esta expresión, está cargada de muchas cosas importantes en nuestra forma de vivir. Queridos hermanos, o actuamos como hijos de Dios o actuamos como hijos del diablo. Aunque parezca fuerte la declaración, no, es que no hay otra categoría. O actuamos como hijos de Dios o actuamos como hijos del diablo. El Señor Jesucristo, cuando vio en los corazones de los fariseos que supuestamente eran ellos los que estaban llamados a representar a Dios, supuestamente eran ellos la élite espiritual de aquellos tiempos, el Señor Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Versículo 17, mire lo que dice, Primera de Pedro. Y si invocáis por Padre, mire, y si invocáis por Padre, es decir, si ustedes aceptan como Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si ustedes quieren tener a Dios como Padre, ¿cómo debemos conducirnos? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Queridos hermanos, debemos demostrar que en nuestras vidas existe temor de Dios. Y este temor de Dios significa que nosotros nos sometemos y aceptamos su palabra. Debemos recordar que somos pasajeros en este mundo, estamos peregrinando. Estamos básicamente como iba el pueblo de Israel en el desierto, así, igualito. Estamos en el desierto de este mundo.
Estamos peregrinando hasta un día llegar a la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha prometido? Estar con Él para siempre en los cielos. Así dice. El Señor Jesucristo, cuando se iba y se estaba despidiendo de sus discípulos, en algunas declaraciones que hizo, Él dice: yo me tengo que ir, no puedo estar todo el tiempo con ustedes. Yo voy a preparar morada para vosotros. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, no se los hubiera dicho. Queridos hermanos, somos peregrinos, no solo por el hecho de que un día vamos a morir, sino principalmente porque nuestra ciudadanía, nuestra cédula de identidad según Dios, no es esta tierra. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que nos olvidamos de darle prioridad e importancia a la vida espiritual. Ay, Señor. Son más importantes nuestras redes, son más importantes nuestro tiempo de diversión, es más importante el tiempo en que nos dedicamos a hacer dinero, antes que dedicarle tiempo a mi Dios, para que mi alma se alimente, para que mi espíritu esté fortalecido, para que mi mente esté llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enfatiza cuando escribe a una iglesia en Galacia que la mirada de los creyentes no debe estar puesta en las cosas de este mundo. La mirada de los creyentes no debe estar puesta en las cosas de este mundo. Queridos hermanos, ¿estamos diciendo que no debemos trabajar? No. ¿Estamos diciendo que no debemos hacer buenos negocios? No. ¿Estamos diciendo que no debemos procurar tener un ahorro mayor? No. Lo que estamos diciendo es que no debemos poner nuestro corazón en las cosas de este mundo como si las cosas de este mundo nos van a durar para toda la vida. Queridos hermanos, todo lo que está en esta tierra está reservado para el juicio.